Muy buenos días a todos. Buenos días. Pues gracias por vuestra presencia. Las que son por alabanzas que no quede. Bien, vamos a continuar un trabajo que ya habéis ido realizando en 2 años anteriores. Estamos adentrándonos en esta carta apostólica, Desiderio Desideravi. Papa Francisco ha entregado a toda la Iglesia, que ya sabéis que el objetivo de este documento pontificio es motivar la formación litúrgica del pueblo de Dios. Hoy vamos a centrarnos en lo que constituye el segundo apartado, según una propuesta que la Comisión Episcopal para la Liturgia ha preparado para el estudio de este documento. Lo ha dividido en 7 apartados para poder ser trabajado con más intensidad, con más desarrollo. En el primer el primer día os debo hablar, Narciso, un poco generalmente de lo que es este documento. La pasada jornada Diego os habló, me parece, de la liturgia, el hoy, de la historia de salvación, y en este día, en el presente, a mí me corresponde hablaros de la liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Vamos a partir de 2 textos evangélicos que son como fundamentales para entender el sentido de la liturgia, el sentido de la celebración sacramental de la Iglesia. 2 textos que además pertenecen al mismo Evangelio, al Evangelio de Mateo, que es el Evangelio, podemos decir, más eclesial. Además de que es el Evangelio en que menciona propiamente la palabra iglesia, es el Evangelio en el que hay una confluencia entre la acción de Jesús en su vida histórica, en su ministerio mesiánico, y la vida de la Iglesia. Por ejemplo, cuando el evangelista Mateo pone en boca de Jesús las parábolas, además de ofrecer podemos decir, la versión de Jesús, ofrece la versión ya eclesial. Por eso, durante mucho tiempo, el Evangelio de Mateo ha sido casi el más utilizado en la liturgia junto con el de Juan. Pero voy a leer los 2 textos bíblicos que dan sentido, sobre todo, al tema que estamos desarrollando, sobre esta idea fundamental que vamos hoy a saborear, que es percibir que la liturgia, en su conjunto, toda la liturgia, sabéis que la liturgia abarca los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, y abarca también la liturgia de las horas, ¿no? Pues entender la liturgia como lugar del encuentro con Cristo. Dice un texto mateano, que es dentro de lo que se llama el discurso de la comunidad. Dice así, lo conocéis muy bien, esta expresión de Jesús: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos habla de cuál es la presencia que congrega y la presencia que da valor a la reunión de los creyentes, reunidos en mi nombre. En nombre de Jesús nos reunimos en la liturgia y Él está presente. 2 realidades. No es un mero recuerdo de alguien importante que vivió históricamente hace unos 20 siglos, sino que es una presencia actual de Él entre nosotros. Y una presencia, además, que Él la convoca, en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. ¿Esto es una liturgia lo que estamos haciendo? Propiamente no. Lo que estamos haciendo, aunque estamos reunidos como cristianos, pero esto no es una liturgia. No, estamos hablando de la liturgia, pero no estamos celebrando una liturgia. Digo, este encuentro, ¿no? ¿Me entendéis? Y otro texto que ya es de las últimas palabras, de las últimas
frases del Evangelio de Mateo es este que también conocéis de sobra. Dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Este texto es lo que se llama propiamente, está ya en el último capítulo, son de las últimas frases, como os decía, de este texto evangélico, lo que se llama el mandato misionero. Es Jesús ya resucitado que convoca a sus discípulos y que les confía realizar su misma misión. Tienen que hacer presente con su tarea apostólica la misma misión que Jesús ejerció en su ministerio mesiánico. Probablemente la tienen que ejercer, pero con su presencia. Y en este texto, sobre todo, se diseña, o Jesús nos enseña, las dos grandes actividades que constituyen la vida de la Iglesia, tanto la actividad, podemos decir, más bien evangelizadora, hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado, y la actividad litúrgica, la actividad sacramental, que aquí concentra más expresamente en el mandato, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el misterio trinitario que Jesús nos ha revelado y que sobre todo ha quedado desvelado más plenamente en el misterio pascual de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección. Es ese misterio trinitario el que va a ser el centro del anuncio de la Iglesia y al mismo tiempo el que va a hacerse presente en la acción litúrgica de la Iglesia. Por lo tanto, la liturgia es el encuentro con Dios, y de manera más significativa nos viene a decir estos dos textos que en las convocatorias que el Señor hace a su pueblo, Él se encuentra con nosotros. Él se encuentra. Ya sabéis que hay una diferencia entre coincidir y encontrarse. Cuando a lo mejor hayáis venido por la calle aquí hasta el seminario, podéis haber coincidido con gente que conocéis, la habéis saludado y así, una mera coincidencia, un mero estar un momento, pero no ha habido en esa coincidencia, en ese encuentro, podemos decir, no ha habido pues un ejercicio de relación, una coincidencia, como coincidimos sin pretenderlo con mucha gente, nos da alegría, a veces hemos coincidido con algo. El encuentro ya es algo que buscamos realizar y donde nos sentimos beneficiados y donde se pone en juego la libertad y el diálogo de los que se encuentran. Ahora no estamos en una mera coincidencia, estamos en un encuentro, porque por nuestra propia libertad hemos venido y aquí tanto vosotros como yo nos vamos a enriquecer. Pues toda la liturgia no es una mera coincidencia, no es por suerte nos hemos cruzado con Cristo. Toda la liturgia es encuentro, porque es Él el que nos ha convocado y nosotros los que respondemos libremente, y en ese encuentro se establece o se desarrolla o se profundiza nuestra relación con Él. Los encuentros son para mantener nuestra relación con Él. En este sentido, también para darnos orientación, iluminación fundamental de lo que vamos a desarrollar, os voy a leer un texto de la liturgia. Forma parte de una plegaria eucarística que utilizamos muy poco. Ya sabéis, la plegaria eucarística es la oración más importante de la misa, que comienza con el prefacio. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu, levantemos el corazón,
tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor. Y termina con lo que se llama la doxología trinitaria por Cristo, pues todo ese intervalo celebrativo que está compuesto de palabras y de gestos, que así es la liturgia, palabras y gestos, porque no solo el sacerdote, porque es el que más interviene, pero también interviene el pueblo de Dios, ¿no? en las respuestas, no solo en la plegaria eucarística, no solo hay una serie de expresiones, de palabras, de oraciones o de relatos, por ejemplo, el mismo relato de institución, también hay gestos, también hay acciones, sobre todo en el momento del que sale el recuerdo de la institución, pues se coge pan o se coge el cáliz con el vino. Bueno, esto es decir, bueno, pues en la plegaria eucarística hay varias plegarias eucarísticas en el misal. Normalmente las que más utilizamos son la segunda y la tercera. Pero hay otras un poco especiales que casi se utilizan poco. Y dentro del desarrollo de esa gran oración está esta fórmula, mirad qué contenido tan significativo. Dice así, santo eres en verdad, viene después de haber proclamado el santo, se dice esta expresión, dice, santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. ¿Veis? Es una síntesis de lo que acontece, sobre todo en la Eucaristía, pero también de lo que acontece en los demás sacramentos, incluso también en la liturgia de las horas. Porque es una convocatoria de Dios, la convocatoria de Dios Padre, en la cual nos da a su Hijo y el cual se hace presente entre nosotros, nos congrega. Dice, como en otro tiempo, como hizo, podemos decir, de manera original o de manera fundante, cuando Él estuvo presente históricamente entre nosotros, pues eso se renueva, eso se actualiza. Dice, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros más. Él es el que está presente, es el que se encuentra con nosotros. Por lo tanto, a lo que vamos a intentar responder en esta convocatoria de este día es a esta pregunta. ¿Por qué la liturgia es capaz de actualizar el misterio de la salvación en el hoy de la Iglesia y del cristiano? ¿Entendéis la pregunta? La clave es, la liturgia no es un recuerdo abstracto. La liturgia es actualización, es presencia, es acción actual de Jesucristo entre nosotros. Esto es significativo. No es prevalentemente lo que los cristianos hacemos para Dios, para alcanzar a Dios. Es lo que hace Dios Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo para estar con nosotros y para ejercer para nosotros su obra salvadora. Dios tiene un propósito salvador que lo ha desplegado de una manera más significativa en el acontecimiento de Cristo y de una manera más intensiva en el misterio pascual, y para que esa obra salvadora llegue hasta nosotros hoy, seamos beneficiarios, seamos tan destinatarios como fueron los que lo vieron, los que lo oyeron en persona. Para eso está la liturgia. No podemos decir qué ventaja la de aquellos que pudieron conocer a Jesús, la de Pedro, Santiago, incluso Pablo, que bueno, ya lo conoció resucitado, ¿no? Pero estamos en cierta manera en las mismas condiciones, porque es el mismo Señor resucitado en el Espíritu Santo el que se hace presente para llevar a cabo en favor nuestro esa misma obra salvadora. Esa es la clave de la actualización, la clave del encuentro. Porque si no se diera encuentro vivo, sería una
un mero recuerdo, algo como una nostalgia, como algo como ir a un museo. Y la liturgia no es ir a un museo, ni tampoco es repasar un libro de historia. Con eso, obviamente, quedaría el acontecimiento cristiano como en el pasado, muerto, algo está ahí, pero no, es presente. Por eso te has dado cuenta los dos textos bíblicos con los que empezábamos esta sesión. Y para darnos una fundamentación más contundente de lo que significa que la liturgia es el lugar del encuentro con Cristo, está este número de la Constitución Sacrosanctum Concilium, que ya sabéis que es el documento, además de ser el primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II, el día 4 de diciembre de 1963, se promulgó, y decía Pablo VI, que fue al final de la segunda sesión del Vaticano II, dice que, mira, esto ha sido como providencial. Lo primero que hemos aprobado en el concilio ha sido lo primero que es en la vida de la Iglesia, que es Dios. Porque la liturgia, el Sacrosanto Concilio, que fue el documento que promovió la reforma de la liturgia, lo que nos ha ayudado es a redescubrir que la fuente de toda la vida de la Iglesia es, en último término, el misterio de Dios. Entonces, pues dice, la Sacrosanctum Concilio dice, en uno de sus números, dice, para realizar una obra tan grande, la obra de la salvación, Cristo está siempre presente en su Iglesia, siempre presente. Ya lo que acabamos de escuchar en el texto mateano, ¿no? Estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. La Iglesia no es la comunidad de los que añoran al que ha partido entre nosotros, es la comunidad de los que están congregados en su nombre, es verdad, con una presencia distinta. Claro, la presencia de Jesús no es una presencia físico-corporal, es una presencia sacramental, es lo que vamos a decir. Siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Presente sobre todo, es decir, no exclusivamente. Jesús no solo está presente en su Iglesia en la acción litúrgica. ¿Te das cuenta cómo termina el último discurso de Mateo? Termina con esa parábola del juicio final. Aquel que le habéis dado de comer, de beber, de vestir, ahí me habéis estado a mí. Él también está presente, es una presencia en los pobres y los necesitados, pero la presencia con más significatividad es en la liturgia. Dice, bueno, y luego este texto, ahora lo sigo leyendo, va desglosando los diversos modos de presencia en la acción litúrgica. Porque, ¿cuál pensáis vosotros que es la presencia más significativa de Cristo en la liturgia? A ver, la presencia más significativa, más real. La Eucaristía es la presencia, decimos que es la presencia sustancial. Sí, está presente, dice el Concilio de Trento, en su cuerpo, en su alma y en su divinidad. La presencia. A veces se ha visto solo como si esa presencia fuera la exclusiva, y no es la exclusiva. Es una presencia más abundante. Esa, por decir, es la más contundente, pues presencia real y consustancial, es la misma persona, Jesús. Pero bueno, dice, está presente en el sacrificio de la misa. ¿Veis? Por orden, lo va a decir. El sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, el ministerio sacerdotal, es un tipo de presencia. Es un tipo de presencia. Evidentemente, no somos Cristo, somos sacramento de Cristo, el ministerio pastoral, tanto el episcopal como el presbiteral como el diaconal, pero es una presencia. Vamos, in persona Christi, decimos que actuamos los sacerdotes.
ofreciéndose ahora por el ministerio de sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. ¿Ven? Sobre todo la presencia en las especies eucarísticas, en el pan y el vino consagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, cuerpo y sangre no biológicos, sino cuerpo y sangre sacramentalizados, cuerpo y sangre, es decir, ya resucitados. Es decir, no comemos el cuerpo físico de Jesús, como es su cuerpo sacramental, su cuerpo ya resucitado, lleno del Espíritu Santo y lleno de la vida de gloria. Esa presencia, dice, está presente con su fuerza en los sacramentos. Esa presencia. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Entonces decimos, a mí me ha bautizado tal sacerdote. Bueno, es verdad, visiblemente lo ha ejercido tal sacerdote. O a mí me ha confirmado tal obispo. Es verdad. O bueno, a mí me ha casado tal cura. En eso no es del todo verdad. Del todo verdad, porque la comprensión católica del matrimonio, los que se casan entre sí son los contrayentes. Bueno, sé que eso de decir, pues vaya cura que me casó, hay que tener, bueno, un poco de tira. Bueno, pero ni propiamente nos bautiza el sacerdote, ni nos confirma el obispo, ni propiamente se casan los... Que el que bautiza, confirma, perdona y ordena todos los sacramentos es Cristo, es su obra, su acción. Se sirve de una mediación, pero Él es el autor principal, el ejercitante principal en los sacramentos. No podemos perder de vista este sentido. Otra presencia, seguimos. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, Él es quien habla. Presencia, la palabra. Por eso decimos palabra de Dios o palabra del Señor. No decimos al final de una lectura palabra de Isaías, palabra de Pablo, palabra de Mateo. Es Jesús el Señor nos está hablando, como Él ejercitó abundantemente su misión docente, fue maestro, enseñó, pues igual sigue enseñándonos. Es la misma acción. Pues está presente. Está presente, por último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos. La liturgia de las obras, ¿no? El mismo que prometió, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Veis? Esta gradualidad de las presencias de Cristo resucitado entre nosotros. Ya termina este número de la Constitución Conciliar. Realmente, en esta obra tan grande, la obra tan grande es la obra de salvación, o el conjunto de la obra de la Iglesia, la obra de Cristo, Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados. Es decir, hay un doble objetivo, una doble finalidad en la liturgia de la Iglesia. Tanto es el culto a Dios, la glorificación de Dios, como la santificación nuestra, la santificación de los hombres. Se da esa dualidad de destinaciones, de finalidades. Se alaba a Dios y nosotros somos santificados. Dice, en esta obra tan grande, en que Dios es glorificado y los hombres son santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Asocia a su Iglesia. Es decir, al ser obra de Cristo, es obra también de quien es la esposa de Cristo o el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por eso la liturgia es preferentemente obra de Cristo, pero también es obra de la Iglesia en cuanto cuerpo de Cristo, en cuanto pueblo de Dios. Bueno, aquí podemos decir el resumen de todo lo que viene a desarrollarse en varios números de esta carta apostólica. Varios números que son de los números del 10 al 19, de los
cuáles voy a leer las frases más importantes, partiendo desde esta pregunta que nos hacíamos al principio: ¿cómo se actualiza hoy la obra de la salvación en la Iglesia y para nosotros los cristianos? Y dentro de lo que ya os he ido comentando, a partir sobre todo de este texto del Concilio Vaticano II, que es el que da fundamentación a que podamos decir realmente en la liturgia Cristo se encuentra con nosotros y nosotros nos encontramos con Él, porque la liturgia no es un monólogo ni es una conferencia. La liturgia es un encuentro y por lo tanto es un diálogo. No vamos ahí ya sabéis que hay una expresión que hay que borrar de nuestra sensibilidad. Voy a oír misa, no. Voy a celebrar o voy a participar. Porque somos también protagonistas, partícipes de la celebración. Bueno, el número 10 de esta carta apostólica dice así, empieza con esta expresión, daos cuenta que llamativa, dice así, dice: aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. ¿En dónde está la belleza de la liturgia? En el título que ha puesto, la liturgia, lugar del encuentro con Cristo. Dice el Papa, esta es la belleza, lo más hermoso, lo más valioso que tiene la liturgia, que en ella nos encontramos con Cristo. Y dice, un poco para fundamental, si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si no se diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, es como si declaráramos concluida la novedad de la encarnación. Porque este es el fundamento de que la liturgia sea encuentro con Cristo, la encarnación, que hemos celebrado en el ciclo de Adviento y Navidad, sobre todo. ¿Qué hemos celebrado? La encarnación, no. Es sobre todo lo que hemos celebrado. La encarnación. Y la encarnación es la humanidad. Dios se ha humanado en una persona concreta. Ha tomado nuestra condición carnal. Se ha hecho criatura. Por eso, una realidad humana, como es una celebración, porque es una realidad humana, es decir, utilizamos palabras humanas, gestos humanos, utensilios humanos, cosas por ejemplo, el agua, el aceite, el pan, son cosas creadas, son cosas de la creación. Pues ahí, porque Jesús se ha encarnado, porque el Hijo de Dios se ha encarnado, por eso puede ser eso, por eso el pan puede ser lugar de presencia, porque está la encarnación. La encarnación es el método que la Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión con Él. Esa es la fundamentación. Porque Dios se ha encarnado, este es el camino, es el itinerario, es el modo por el cual podemos y tenemos la garantía de encontrarnos con Dios. Y esto luego, en el desarrollo de la Iglesia, se ha ido desplegando en los sacramentos, pero tiene su fundamento, tiene su origen en la encarnación. Por lo tanto, de aquí se deriva que la fe cristiana o es un encuentro vivo con Cristo o no es. Es decir, para nosotros la fe no es un encuentro con Cristo, no hemos llegado a la experiencia de fe. Y por eso la liturgia, que es la expresión celebrativa de la fe, es un encuentro con Cristo. Dice, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro, que podamos realmente estar ante Él y con Él. Dice, no sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y beber su sangre. Estar presentes en aquella cena. Pero ¿cómo vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo? No, esto no es posible.
sino en la Eucaristía, en todos los sacramentos, se nos garantiza el encontrarnos con el Señor Jesús y ser alcanzados por el poder de su Pascua. Porque no solo se trata de que nos encontremos con Él, se trata de que nos beneficiemos de lo que Él ha aportado en su Pascua, de que seamos destinatarios de todos los bienes que el crucificado y resucitado ha alcanzado, ha conseguido, ha abierto para nosotros, sobre todo el gran bien de la filiación divina. Es decir, que el misterio pascual tiene como centro, como don, el poder participar de la realidad peculiar, identitaria de Jesús, su filiación divina. Jesús, por la encarnación, ha hecho un movimiento descendente. El que era Hijo de Dios se ha hecho presente entre nosotros. Por el misterio pascual, podemos decir, ha hecho un movimiento ascendente. Siendo uno de nosotros, fue exaltado por el Padre. Fue constituido Señor sobre todo, ¿no? Podemos decir. Entonces, en el misterio pascual, al ser corroborada por el Padre su filiación divina, no la queda reservada para sí mismo, porque la venida del Hijo de Dios no ha sido para su propio bien. Dios no ha ganado nada al encarnarse su Hijo. Los que ganamos somos nosotros. Los que somos agraciados somos nosotros. Y eso lo experimentamos o se nos ofrece a través de la liturgia. Dice, el poder salvífico del sacrificio de Jesús, de sus palabras, de sus gestos, de su mirada, de su sentimiento, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Qué provechoso es poder participar consciente, activamente en los sacramentos. Nos encontramos personalmente con Cristo. En Él, ahí nos habla, ahí nos ama, ahí nos mira, ahí nos toca, ahí nos alimenta, ahí nos perdona. Y dice el Papa, mirad qué cosa tan llamativa y elocuente, dice, yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. Me siento identificado con ellos. En la liturgia me identifico con ellos. Tengo la misma experiencia salvífica que tuvieron ellos. Por eso no es decir, ¡ay, qué bien lo que tuvieron ellos! Es que Jesús en la liturgia nos sigue perdonando, nos sigue curando, nos sigue salvando. Esa es la experiencia de encontrarnos con Él. A través de la encarnación es el modo como Él nos ama, que sobre todo ha quedado palpado en el acontecimiento de la cruz. Y cómo, sobre todo, se da inicialmente este encuentro, esta participación, este ser beneficiados de la acción de Cristo en el presente. Pues sobre todo se da con nuestra primera experiencia pascual. ¿Cuál es nuestra primera experiencia pascual? El bautismo, tiro el alto, no tengas el bautismo, justamente es nuestra primera experiencia pascual, es nuestro primer encuentro, es cuando propiamente el resucitado se encuentra con nosotros. Es un acontecimiento que marca toda nuestra existencia creyente, porque nos inmerge en esa dinámica pascual, dinámica de morir al pecado, dinámica de nacer a la vida de la gracia. Y no es solo una adhesión mental, un pensar en Jesús o como Jesús, ni tampoco se trata de una sumisión a un comportamiento ético impuesto por Él. No se trata de cumplir una serie de normas éticas. La experiencia creyente, la vida cristiana, ni es solo tener unos conocimientos de Dios, de Jesús, de la Iglesia, no solo a nivel cognoscitivo, ni solo es
a nivel moral, a nivel comportamental. Esto lo dijo de una manera muy bonita Benedicto XVI al comienzo de su primera encíclica, Deus Caritas es. Es algo más, es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Inmersión, sumergirnos en ese acontecimiento que es el acontecimiento más valioso para la humanidad, que más ha aportado. Sí, porque ya podemos decir que la Pascua es como la recreación, es el mundo nuevo, el mundo que se ha ido desfigurando por el pecado, pues Dios lo ha recreado inicialmente en el acontecimiento pascual de Cristo para que eso luego se extienda a nivel tanto de las personas como a nivel del conjunto incluso de la creación. Y no es un gesto mágico nuestra participación en el misterio pascual, porque la magia lo que trata es controlar el poder de Dios, el poder así absoluto. No. En las celebraciones no queremos controlar a Dios o tener a Dios para nuestro beneficio, es al contrario, es el que Dios toma posesión de nosotros y Dios nos beneficia a nosotros. Es la posibilidad, esto decía, de esa presencia activa y sanante del Señor en favor nuestro, siempre en esa dinámica de la encarnación, porque, como decimos en el credo, por nosotros y por nuestra salvación ha tenido lugar la venida de Cristo a la historia. Es todo en favor de los hombres. Dice, y entonces nuestro encuentro inicial y al mismo tiempo con mayor poder y con una dinámica más continuada es en el acontecimiento bautismal, donde como acabamos de leer, somos sumergidos en la pasión, en la muerte, en la resurrección y la ascensión. ¿Sabéis lo que significa la palabra bautismo? Etimológicamente. ¿De qué lengua puede proceder el término bautismo? Griego. Es una palabra de un verbo griego. Significa sumergir. ¿Y sabéis entonces cuál es el modo más significativo de celebrar el bautismo? De ahí viene. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos: por el bautismo hemos sido incorporados a la muerte de Cristo. Por el bautismo descendimos. Perdón. Vale. Dice, por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en la muerte. Sepultados, bajamos, fuimos sumergidos, fuimos metidos en el agua, sumergidos. Y por el bautismo fuimos exaltados, levantados, ascendidos. Por eso cuando se hace por inmersión el bautismo, yo todavía no lo he hecho ninguna vez, por cierto, a la persona que se bautiza, pues un niño o un adulto, se le sumerge por 3 veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta idea de sumergirlo, de que esté como inmetido, de que en ella haya una inmersión en la Pascua, para que sea la Pascua la que lo transforme totalmente en su vida. Y esto tiene una manera de expresarse, sobre todo a través de lo que es la oración de bendición del agua, del bautismo. Seguro que habéis participado en muchas celebraciones bautismales y las habéis oído. Aquí el Papa la va comentando diciendo: el modo como acontece esta inmersión es conmovedor. Dice:
La plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente con vistas al bautismo. A lo mejor no hemos percibido esta realidad, que el fin más valioso del agua es que sirva para bautizar. Dios ha querido, en último término, al crear el agua, que tenga esa finalidad, que tenga la finalidad de poder ser el medio en el ámbito de la creación, en la dinámica de la encarnación, el medio por el cual nos encontremos con Cristo muerto y resucitado. Pero claro, esto ha sido a través de un proceso, de una dinámica. Lo que además, la dinámica de la historia de la salvación, que es la que nos va dando, en la plegaria de esta bendición, nos va dando las diferentes finalidades o ese itinerario con el que Dios ha ido preparando y destinando al agua para ser el espacio o el medio por el cual nos encontremos con Cristo. Os voy a ir leyendo poco a poco esta plegaria de bendición para que veáis qué densidad de contenido tiene y cómo la Iglesia interpreta la gran virtualidad que tiene el agua, tanto en sentido, podemos decir, biológico, como en sentido espiritual y luego ya en sentido sacramental. Dice así, primero empieza con una pequeña monición, una introducción. Dice: oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso, para que conceda a este niño la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Claro, porque el agua en sí no le aporta el encuentro con Cristo. El agua y el Espíritu Santo. La acción, el Espíritu Santo se va a servir de esa mediación. Como podemos decir, el Espíritu Santo estuvo presente plenamente en la humanidad de Cristo para traernos la salvación. Pues el Espíritu Santo va a hacerse presente en el agua, como el Espíritu Santo también se hace presente en el pan y en el vino. Daos cuenta que previamente al relato de la institución en todas las celebraciones eucarísticas hay lo que se llama una epíclesis. ¿Sabéis lo que es la epíclesis? La epíclesis es una invocación pidiendo la venida del Espíritu Santo. Porque el coactuante, digo coactuante porque ¿quién es el primer actuante en las celebraciones? Jesucristo. Pero el que actúa también simultáneamente o convergentemente es el Espíritu Santo. Y esto a nivel de todos los sacramentos. Porque ha acontecido la adoración del Espíritu Santo, sobre todo en el Pentecostés inicial, que no es el único, porque podemos decir todas las acciones sacramentales son como un renovado Pentecostés, una venida del Espíritu Santo. Por eso dice, en el agua, por el agua y el Espíritu Santo. Y ya la oración empieza así. Dice: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible. Claro, Dios actúa invisiblemente. Dios no es una causa física. No podemos querer percibir o explicar o visibilizar el modo de atención de Dios. Dios siempre actúa visiblemente. Y de diversos modos te has servido de tu criatura es suya. El agua le pertenece en último término a Él, aunque luego, claro, en el proceso, luego de la evolución, bueno, pero nosotros tenemos una conversión de la creación que no distorsiona ni se confronta con lo que nos dicen las ciencias empíricas, es otra perspectiva. De diversos modos te has servido de tu criatura del agua para significar la gracia del bautismo. A ver, dice: oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo, nos cuenta donde nos retrae ya en el acontecimiento de la creación, se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Lo que se quiere pedir con esta plegaria es que el agua, ese agua que va a ser el ámbito donde se sumerja o se derrame por
lo que es más habitual sobre el bautizando, tenga esa virtualidad, la santificación, es decir, el encontrarnos con Cristo. Y entonces dice, ya en la creación, ya el Espíritu estaba sobre esa masa informe, como ya orientando en ese sentido. Otro paso, dice, oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, prefiguraste, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. La Iglesia hace esta interpretación prepascual del hecho del diluvio. Digo prepascual, claro, porque toda la Pascua es esto, la victoria sobre el pecado y el surgir de la vida nueva, ¿no? Dice, pues ya ese acontecimiento del diluvio tenía esa orientación, al vencer al pecado y dar origen a la santidad, a la presencia de Dios, a la fuerza de Dios, a la acción de Dios. Dice, otro paso. Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados, imagen, el éxodo, ¿no? Como es el medio que Dios se sirve para dar libertad a ese pueblo, sacarlo de la esclavitud a la libertad. ¿Y sabéis en qué celebración se debe leer siempre el relato del Éxodo? En la vigilia pascual. Sabéis que la vigilia pascual debe tener una amplia lectura de textos bíblicos. Pues se ofrecen hasta 7 lecturas del Antiguo Testamento. Se dice que por lo menos se lean 3. Bueno, pues una que siempre se ha de leer, se ha de proclamar, es la del relato de la salida, el relato de la liberación. Eso, porque la Iglesia lo interpreta como una de las más importantes prefiguraciones del acontecimiento pascual. Y como el acontecimiento pascual, sobre todo, se nos ofrece primicialmente en el bautismo, por eso también tiene esta interpretación, imagen de la familia bautizada. Es esa salida, esa liberación respecto a acontecer también en el bautismo. Somos liberados. ¿De qué somos sobre todo liberados en el bautismo? El original, ¿no? Pues, ¿veis eso? Es decir, somos traídos hacia la experiencia de la gracia, del encuentro. El pecado es lo contrario a Dios, pues y ya da un salto más esta plegaria. Bueno, cuando oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia esto? ¿A qué hecho hace referencia esto? El bautismo del Señor, ¿no? Lo celebramos el pasado domingo. Dice, al ser bautizado fue ungido por el Espíritu Santo. Ya sabéis que hay una diferencia cualitativa entre el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero ya en esa orientación, al ser bautizado Jesús, recibe el Espíritu Santo, que es también la presencia que va a dar virtualidad a los sacramentos. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. El acontecimiento de la cruz, donde se confluyen el agua y la sangre. ¿Veis? Es decir, la sangre nos habla de la encarnación, el agua nos está hablando de ese medio por el cual Dios se encuentra con nosotros, Cristo se encuentra con nosotros. Y después de su resurrección mandó a sus apóstoles y se hace discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es este recorrido por cómo Dios ha ido utilizando el agua con vistas a la finalidad más significativa, más agraciante que nos puede
acontecer. Sigue la oración, ya lo leo un poco deprisa, cómo sigue la oración, pero lo más importante de esta plegaria era este recorrido por la utilización plural del agua hasta que converge en el mandato misionero bautismal. Dice, mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que este agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera el hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua del Espíritu Santo. Es decir, en él acontezca el misterio pascual. Si te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo, los que son metidos en el agua, en su muerte por el bautismo, resuciten con él a la vida. Bien, pues el bautismo es la primera experiencia que tenemos del encuentro con Cristo. Pero no todo queda solo en el bautismo. Sobre todo, también nuestra experiencia de encontrarnos con Cristo la vemos desde un paralelismo que utiliza la Sagrada Escritura y que también vuelve a tomar sobre sí el Concilio Vaticano II para entender cómo en la liturgia se da este encuentro inseparable entre Jesucristo y su Iglesia, y dentro de la Iglesia es como nosotros podemos acceder a ese encuentro, porque la liturgia no es una experiencia individual. Yo puedo tener una oración personal, y debo tenerla, una oración personal con Cristo, pero en la liturgia no domina lo individual, domina lo comunitario, ¿no? Toda la liturgia es una acción eclesial. Nadie en su casa individualmente pretende, incluso cuando estamos rezando la liturgia de las horas personalmente, eso también es una experiencia eclesial, porque estamos sumergidos, estamos integrados probablemente en el cuerpo de Cristo. Y esto porque se ha dado como una correlación, dice, un paralelismo entre quién ha sido el origen de la humanidad y quién es el origen de la nueva humanidad. ¿Cómo la Iglesia procede de Cristo? ¿Cuándo ha nacido de Cristo? El paralelismo entre el primer Adán y el nuevo Adán es sorprendente. Así como del costado del primer Adán, tras haber dejado caer un letargo sobre él, Dios formó a Eva, así del costado del nuevo Adán, dormido en el sueño de la muerte, nace la nueva Eva, la Iglesia. La Iglesia en cuanto pertenencia a Cristo, de tal manera que se atreve el Papa a decir, cuando Cristo ve nacida la Iglesia, sentiría la misma admiración que cuando Adán vio por primera vez a Eva, diciendo, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Somos la carne de Cristo, la Iglesia somos la carne de Cristo, porque en nosotros se prolonga la encarnación, y por eso al celebrar los sacramentos estamos prolongando su presencia, estamos encontrándonos con Él, y al mismo tiempo estamos visibilizando que Él está entre nosotros. Si no se diera esta incorporación a Cristo que acontece en la Iglesia, realmente nuestro encuentro con Dios no sería significativo. La única posibilidad de participar en su ofrenda, en su entrega, en su sacrificio, es este don, estar unidos a Cristo. ¿Y cómo debe ser nuestra experiencia? ¿Hasta qué hora tenéis? ¿No? ¿Cuánto dura? No podéis. Llevamos casi. Te tienes que ir a clarear, que vale. Vamos. Dice, ¿cómo es nuestra experiencia de encuentro con Cristo? Y sobre todo,
cómo debemos vivirla con más significatividad, lo que es propiamente el sentido teológico de la liturgia. Que esto fue un poco descubriéndose o explicitándose en lo que ha sido el movimiento litúrgico previo al Concilio Vaticano II, que luego ya convergió en ese acontecimiento eclesial. En él se nos dice, en la Sacrosanctum Concilio, se nos dice que nuestra participación, es decir, nuestro encuentro, nuestra relación con Cristo en la liturgia, ha de ser una participación plena, consciente, activa y fructuosa. Nos cuenta que 4 palabras tan bien elegidas utiliza el documento conciliar. Una participación plena, es decir, participamos con todo lo que es nuestra persona. No es solo una adhesión, no solo nuestra alma, nuestro espíritu, es toda nuestra persona corpóreo-espiritual. Porque como es una experiencia de participar en la encarnación, nosotros no creemos en un Dios solo espíritu, sino en un Dios que se ha hecho carne. Y por eso la experiencia sacramental pone en juego todo lo que es nuestra persona, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por eso no tiene la misma significatividad un acceder a los sacramentos por vía telemática, sino lo que tiene más significatividad es la presencialidad, hacerse presente. Y cuando tuvimos que acomodarnos un poco, pues, resignadamente a no poder acudir a la celebración en el tiempo del confinamiento, pues fue una reducción, pero bueno, por bien, pero fue una reducción de lo que es la participación. Los sacramentos no son realidades virtuales, ¿no? Sí. A mí que me confiesen por móvil, eso no se puede dar, no, es un poco así. No me bauticen, yo que sé, vía... tiene que ser, es la presencia, porque es encuentro de persona a persona. Y por eso es verdad que a veces hay motivos para a lo mejor no poder acudir a la Eucaristía presencialmente, pero la manera más propia como Dios, el Señor quiere que nos encontremos con Él es acudiendo presencialmente, porque se pone en juego todo lo que es nuestra persona. No solo es una experiencia así espiritual, es una vivencia completa, plena, consciente, claro, consciente, sabiendo a lo que acudimos, intentando asumir todo lo que allá acontece. Vamos voluntariamente, vamos conscientemente, activa. ¿Pero qué es esto de activa? Porque a veces lo de activa puede ser un poco malinterpretado. Activa significa que estamos actuando, pero no significa que tengamos que hacer algo peculiar. A veces, sobre todo, se dice, bueno, pues para que la gente, que los fieles participantes en la celebración se sientan más activos, pues tienen que hacer algo, pues tienen que leer algo, tienen que... No. Es que la primera participación, y más importante, es conseguir experimentar el encuentro con Cristo. No se trata de que tengamos que hacer algo peculiar, sino que todo el conjunto de la celebración, que en cada momento de la celebración, ya sea un gesto, ya sea una palabra, ya sea incluso el silencio, eso nos haga experimentar que estamos encontrándonos con Cristo. Esa es la presencia activa en su sentido genérico, que claro, luego tiene diversos modos de desarrollarse dentro de una misma celebración. Y están los diversos ministerios y estos servicios que se despliegan, sobre todo en la Eucaristía, que podemos decir que es la liturgia más completa. Sí, claro, está el ministerio ordenado, que no lo acapara todo. Pero sobre todo, primero es la asamblea en sí. No es en una celebración. No se trata de que hay un actuante y otros que somos beneficiarios.
No es el que hace el sacerdote y los fieles que reciben. No, no, no. La asamblea en sí, el conjunto, es el cuerpo de Cristo. Es la que está realmente encontrándose en conjunto con Cristo y la que está actuando en su conjunto. Y en sí el valor de la asamblea tiene una significatividad porque es una experiencia de encuentro. Y por eso tenemos un poco que ir superando una visión a veces muy individualista. Voy a mi misa, voy por mi intención, voy por mi... voy por mis preocupaciones, voy por mi propio beneficio, ¿no? Es que se pierde el sentido comunitario. Es algo a veces un poco lamentable. Bueno, en los pueblos no pasa, quizá también en nuestras asambleas, que a lo mejor no sabemos ni el nombre del que se sienta al lado nuestro en una celebración. Pero bueno, pero si somos hermanos primero, ¿qué pasa? A veces es tan individualizado que pierde el sentido. Bueno, activa y fructuosa. Es decir, que sea provechosa para nosotros, tiene que ser fructuosa. Ya sea, el bautismo nos hace hijos de Dios, en la confirmación recibimos el Espíritu Santo, en la Eucaristía somos alimentados, primero es un don. Somos alimentados, es decir, y que luego, claro, eso se traduzca en la vida. Bueno, en la penitencia pues somos perdonados, en la unción de los enfermos somos fortalecidos para la situación de dolencia importante o cuando ya el momento está cercana la llamada definitiva al Padre. En el ministerio ordenado pues somos constituidos pues servidores o pastores. En el matrimonio pues constituimos una vida esponsal fructuosa y que luego esa participación tenga repercusión en la vida, porque el bautismo no es un mero encuentro, como la Eucaristía, no solo es esa experiencia de ser alimentados con Jesús y ya nos conformamos, sino ese alimento es para transformarnos, ¿no? Es para que el Señor renueve nuestra vida. Por eso hemos de entender que la Eucaristía es, como dice el Concilio Vaticano II, fuente primaria y necesaria donde los fieles beben el espíritu cristiano, donde propiamente nos apropiamos, nos sumergimos, nos llenamos de lo que es la identidad cristiana, es en la celebración litúrgica. Y por eso este interés que tiene el Papa, sobre todo con este documento, en que redescubramos, custodiemos y vivamos la verdad y la belleza de la celebración, para que pasemos de una comprensión superficial y a veces reductiva de su valor, y para que superemos lo que son dos tentaciones que aquí señala el Papa, como dos modos incorrectos, dos modos desvirtuados de lo que a veces es la experiencia, puede ser la experiencia de la fe cristiana, que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia de la Iglesia, a veces de manera más incisiva, otras de manera más tenue. Son dos grandes riesgos. Él lo sintetiza en una expresión que utiliza muy frecuentemente el Papa Francisco, que se llama la mundanidad espiritual. Esta fórmula la ha pronunciado reiteradamente, sobre todo él la desarrolló más en su primer documento más significativo, lo que es la exhortación Evangelium Gaudium. ¿Y qué es eso de la mundanidad espiritual? Le podemos decir que es una experiencia cristiana devaluada, desvirtuada, en que la experiencia del encuentro con Cristo no es significativa y que tiene una doble vertiente, ya sea el gnosticismo o el neopelagianismo. No sé si habéis oído hablar de estas realidades. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo fue sobre todo una corriente filosófico-religiosa que se surgió en los albores del cristianismo, entre el finales del siglo I y el siglo II, en la cual se negaba propiamente la verdad de la encarnación.
era una imagen de Cristo tan gloriosa, tan espiritual, entonces que quedaba devaluada. Entonces, por eso, el gnosticismo es una comprensión de la fe cristiana, podemos decir, más bien subjetiva, intelectual, que pone en cuestión todo lo que es creado. Claro, por eso pone en cuestión lo sacramental. Dice, esa corriente que fue muy fuerte en los primeros siglos de la Iglesia, y que sobre todo tenemos ya una punta de lanza, cuando en el Evangelio de Juan da cuenta que en el prólogo del Evangelio de Juan, que el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, pero hay una frase de, y el verbo se hizo carne, ¿no? Que la encarnación, ¿no? Diciendo, esto es nuclear para la fe cristiana. Es como la reacción frente a esa comprensión espiritualista, que no es espiritual, espiritualista de la fe cristiana. Dice, el gnosticismo en nuestra experiencia actual, a veces hay carteles para hay cursos de gnosis, a veces sí, a veces se ponen por ahí cursos de gnosis, porque veis, esto a veces florece. Por ejemplo, una de las experiencias quizá donde hay una revivencia del gnosticismo es la New Age. ¿Habéis oído de la New Age? Pues la New Age, así se escribe. La New Age, que a veces se presenta como una renovación de la fe cristiana, no, es una perversión, porque pone en cuestión el núcleo encarnativo. Dice, el subjetivismo reduce la fe cristiana, el gnosticismo reduce la fe cristiana a un subjetivismo, a una experiencia personal. Pues yo siento esto, yo vivo esto, y esto en la cultura actual pues ya está muy, muy desarrollada. Sobre todo en los propios sentimientos, la propia razón. Yo voy a la celebración si me siento a gusto, si me dice algo, Y el otro, el neopelagianismo, es su opuesto. Si el gnosticismo es todo, podemos decir, muy espiritualista, muy subjetivo, el neopelagianismo es una doctrina que dice que la obra buena es resultado de la acción humana. Llega el poder de la gracia. El pelagianismo fue un movimiento que se desarrolló sobre todo en torno al siglo IV, al siglo V de la Iglesia, que decía, bien, Dios nos ha salvado, pero luego nosotros tenemos que conseguir con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, con nuestros propios sacrificios, pues obtener la salvación. Entonces, podemos decir que ponían en el mismo nivel la acción de Dios y la acción humana. Y es la negación propiamente de la obra de la gracia, porque lo que nos dice la fe cristiana y lo que sobre todo experimentamos en la liturgia es que todo es don de Dios, y incluso toda experiencia buena y toda acción buena que realicemos está motivada, está suscitada, está impulsada por la gracia de Dios. Es verdad que luego tiene que entrar en juego nuestra libertad, pero el principal protagonista de nuestra vida cristiana es Dios. Decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Es la obra de la gracia. Por eso, cuando resaltamos tanto la acción humana, pues negamos el poder de la gracia. Y por eso la experiencia del encuentro vivo, consciente, activo con el Señor, sabiendo que es una gracia, que es don suyo, nos libera tanto de esa visión subjetiva, al mismo tiempo porque es un encuentro con los otros, dentro del cuerpo de Cristo. Toda la liturgia es esa experiencia comunional, nos libera de
de esa tentación de la que tanto también el Papa va indicando, que es como una derivación o casi como una hipérbole del subjetivismo, lo que él llama la autorreferencialidad, el mirarse a sí mismo, considerarse el centro de sí mismo, pensar para sí mismo, es decir, ponerse uno como lo fundamental, y eso también lo podemos vivir en las celebraciones, pensando, bueno, pues esta es la celebración de nuestra parroquia o la celebración de nuestro grupo. No, esta es la celebración del conjunto de iglesias, todo este es el encuentro con Cristo. No, pues a veces mirarnos en el ombligo, valga la expresión, cuidado con la autorreferencialidad. Es algo, el Papa está insistiendo mucho, pues eso, porque es definitiva dislocar la jerarquía de valores que debe darse en nuestra vida. Lo primero es la gracia, lo primero es Dios. Nosotros somos obra suya, y esto sobre todo se despliega en la liturgia. La liturgia no dice yo, dice nosotros. Dice, siempre decimos, oremos. Y en las oraciones están en plural. Concédenos, otórganos, sánanos, libéranos, en plural, porque es la experiencia comunional de la Iglesia. Y esta experiencia también es para que veamos que se despliega en lo que es el conjunto de la realidad sacramental, tanto a nivel de la palabra como a nivel de los sacramentos, que, como vuelvo a decir, está haciendo presente esa la realidad de la encarnación. Por eso utilizamos todos los medios humanos, pero para que en ellos cuenta el espacio, cuenta el tiempo, cuenta la música, cuenta todo eso, pero llenos de la gracia de Dios, para que se dé sobre todo esa experiencia de que el Señor nos ha encontrado y nos está beneficiando, y sintamos realmente la verdad y la belleza que tiene la liturgia. Y para que cuando estamos participando en una celebración, nos sintamos al mismo tiempo que en la presencia de Cristo, en la comunión con los otros, que esta sea nuestra vivencia de las celebraciones. Bueno, pues ya. Una pregunta. Sí, todas las preguntas que queráis. En caso de emergencia, ¿el bautismo puede celebrarse sin agua? No, sin agua, yo creo que sin agua, yo creo que no se puede, yo creo que no se puede celebrar, porque es una emergencia como yo pienso, bueno, más que yo creo que el agua es tan accesible, no sé, es verdad que en el Nuevo Testamento se hace referencia al bautismo de agua y al bautismo por los muertos o al bautismo de intención, pero yo pienso, yo me inclinaría que no, tampoco me has, tan emergencias. En caso de muerte inmediata, no hay agua, no hay nada. Vamos a ver primero. Es verdad que los sacramentos son el medio querido por Dios para encontrarse con nosotros. Pero Dios puede servirse de otros medios. Es decir, los sacramentos no acaparan, no monopoliza. La liturgia no monopoliza la presencia de Dios. Y porque claro, en ese sentido, bueno, se le puede encomendar a Dios, pero no sería realmente un bautismo, no quizá algo, porque en cierta manera ahí prescindes de la encarnación.
que es lo que le da la peculiaridad cristiana, el utilizar el agua. Por eso he leído ese texto de la bendición. Es verdad que la acción de Dios puede desbordar lo que es desbordar la acción sacramental de la Iglesia, porque otro tema muy importante, y no es para meternos qué pasa con los que nos son bautizados, que son muchos más de los que estamos bautizados, ¿no? Dice en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, solo Dios sabe por qué medios puede acercar el misterio pascual a todos los hombres, porque lo que hay como convicción fundamental es que el modo o el camino que Dios ha posibilitado para participar en su salvación es el misterio pascual. El misterio pascual se hace presente en los sacramentos, ¿no? Pero claro, y los que no tienen ninguna posibilidad, que quedan ya de la continuidad que hacemos mundo, abre esa posibilidad. Dios sabe con poder insertarse en el misterio pascual. Sí. Podemos decir que son los medios más seguros, más eficaces, después ya la libertad y sobre todo la omnipotencia de Dios. A Dios no podemos cerrarle su actuación, su actuación. Sí. Entonces moriría con el pecado original. Yo creo. Moriría con el pecado original. Yo creo que la intención. Pero es que en lo que está en juego, vamos a ver. Bien, pero es que lo que también tiene la Iglesia como convicción es la voluntad universal salvífica de Dios. Dios quiere salvar a todos los hombres y mujeres. Dios quiere. Pero quiere respetarlo, respetando su libertad. No es y entonces quedaría frustrada mayormente esa voluntad de Dios, porque claro, hay una inmensidad no bautizada. Eso dejémoslo a la acción de Dios, a la acción salvadora de Dios. No podemos dar una respuesta. Sí. Tenemos el camino que nos asegura cómo, pero sin con eso coartar la fe. Sí. Que yo creo que ahí la intención lo suple todo. Sí, bueno, la intención, claro. Se puede decir, si quieres cortar esto, si quieres cortar el diálogo, ya.